Hola, les damos la bienvenida. Hola, Chayo. Hola, Rafa. Estamos aquí, seguimos estos capítulos con la importancia de las palabras y la forma en la que nos comunicamos. Hemos hecho ya un viaje por las diferentes formas de hablar, que hemos visto el hablar con la verdad, el poder unir con las palabras, el usar un lenguaje armónico. Y vamos a hablar hoy de un tema importante que nos quedamos en suspenso en el capítulo pasado, que tiene que ver con con la comunicación constructiva y sobre todo hacer énfasis en la palabra constructiva por un lado, porque la tengo que construir yo, ¿sí? No es algo que surge, a menos de que estés muy iluminada o iluminado o ya tengas un alto nivel de conciencia, por instinto te va a ganar estas dos que hablábamos la vez pasada, la que trata de preservar o defender algo o la que trata de destruir, ¿no? Y la maravillosidad de nuestra experiencia humana en el que podemos programarnos para hablar de esta forma, que una forma muy práctica es lo que muchas veces le decimos el yo-yo y el tú-tú, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, que yo llegara contigo y te dijera, tú me estás gritando, tú siempre me criticas y tú siempre. Entonces yo te estoy diciendo, o sea, si lo rureamos, te estoy echando la culpa a ti de mi malestar. Te estoy haciendo la fuente de mi desgracia porque tú me estás haciendo algo. Y seguramente si yo llego así, ¿no? Porque esa sería una parte de hacerlo de forma agresiva. A ti, tu sistema nervioso te va a hacer reaccionar de la forma en la que tengas que reaccionar en ese momento, ¿no? Porque o también me regresas lo, lo destructivo o lo reaccionas de forma defensiva. Pero es muy distinto eso. Y entonces ya se hace se hace todo un error aquí porque vamos a estar todos peleándonos y reaccionando de forma distinta y se crea un caos. Nunca nos ha pasado. Nunca, yo no sé, eso porque yo lo veo en las películas, y en las novelas y Nunca cosas nos ha así. Creo pasado. que no nos ha pasado nunca aquí. Creo que si filmaran una de esas nos haríamos virales en 10 minutos. Pues es Poca que gente ha podido ser testigo de esos momentos. parece de risa, Nos pero pueden de verdad, chantajear. todo digamos, esta forma de ir llevando a la comunicación constructiva, pues fue con experimentos empíricos. Sí. Pero bueno, ahorita, antes de que te lo pase a ti, para terminar el ejemplo, o sea, el tutú en realidad no es muy ni espiritualmente maduro, No. ni civilizado, ¿no? Pero es diferente cuando yo llegara y le dijera, oye, cuando tú dices esa palabra, yo me siento así, ¿no? O yo percibo que tú estás tratando de hacer esto. Eso creo que ya de entrada cambia la dinámica porque yo te estoy contando mi película, entonces no te estoy realmente agrediendo. Puede ser que incluso así alguien pueda reaccionar de forma distinta, pero la probabilidad es más alta de que alguien te escuche o esté un poquito más receptivo si no llega uno a defenderse o llega con animosidad y sobre todo echando la culpa a los demás. Claro. Y fíjate qué interesante, porque en realidad la manera defensiva y destructiva de reaccionar es precisamente por instinto de sobrevivencia, ¿sí? Es todo el sistema simpático del que hablabas en el episodio pasado que se activa como cualquier animal porque tenemos el instinto de sobrevivencia igualito. Sí. Y en el humano el instinto de sobrevivencia se extiende. No nada más a la integridad física, también a la integridad emocional. Entonces, se activa el modo alerta, pues este instinto de sobrevivencia cuando me siento amenazada emocionalmente. Entonces, como dices tú ahorita, la manera de comunicarnos constructiva, pues número uno hay que construirla. O sea, hay que desarrollarla porque no es algo instintivamente natural, pero como dijimos en el episodio pasado, el humano no podemos vivir naturalmente porque tenemos precisamente libre albedrío, ¿sí? Y eso es una bendición, como decíamos la vez pasada, porque la jirafa no puede decidir cambiarse a vivir
a Hawái. Pues, no, ella vive naturalmente, muy Correcto. equilibrada, natural e instintivamente. Pero nosotros tenemos digamos, desarrollo de la corteza frontal que nos da la capacidad de decidir, ¿sí? De razonar. Entonces, la comunicación constructiva es una comunicación que desde mi punto de vista creo que sería un avance muy grande en el desarrollo humano, porque la principal fuente de conflicto en el ser humano es la comunicación, ¿sí? Todos estamos sobreviviendo intentando que el otro piense como yo, el otro cambie, el otro me hable diferente, el otro actúe diferente, ¿sí? Es por eso se hacen las guerras, como decíamos en el episodio pasado, desde las guerras literal mundiales o guerras entre países, hasta las guerras entre amistades. La relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. De esta relación conmigo misma se extiende el resto de mis relaciones, con los demás, con las situaciones o con las posesiones. Entonces, como bien tú dijiste en el episodio pasado, el comunicarnos con nosotros mismos es de suma importancia también. Porque si yo con mis pensamientos me estoy juzgando, igual me estoy teniendo una comunicación destructiva conmigo misma. O igual si me estoy defendiendo. ¿Defendiendo a qué me refiero? A que pues evado, por decir, yo sé que tomar coca de dieta es muy nocivo para la salud, pero defiendo con que, ay, bueno, pero tantito no importa. Pero, esa es una comunicación defensiva porque me estoy dañando. Sí. ¿Sí? Entonces, una comunicación constructiva es la siguiente. La comunicación constructiva, como su nombre lo dice, es en donde yo me encargo de construir. Yo construyo, yo soy la que pongo los ladrillos. O sea, son mis acciones, mis palabras, las que voy a cambiar. O sea, en una comunicación constructiva, yo actúo. Por ejemplo, número 1, hay que analizar primero la realidad que tengo, ¿sí? Sí. La realidad que tengo es que yo en esta situación con esta persona no me gusta lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo veo que, o sea, en la dinámica que estoy teniendo con cualquier persona, yo estoy viendo que la persona todo el tiempo está enfocándose en el lado negativo de las cosas. Y a mí eso, la verdad es que me baja, o sea, no me nutre, o sea, me causa que mi sistema nervioso se altere. Entonces, no me gusta. Comunicación defensiva sería, me quedo callada y sigo escuchando a mi amiga que está todo el tiempo negativa. Esa sería la defensiva. La comunicación destructiva sería, a ver, me tienes harta. Por amor de Dios, deja de quejarte. Todo el tiempo te estás quejando. Tienes una manera de enfocarte siempre en las cosas negativas. Ya estoy harta. Esa sería la destructiva, ¿sí? Ninguna de estas dos me va a llevar a ningún lugar. Lo que yo quiero es construir una dinámica diferente con esa persona. Y construir una dinámica diferente inicia con construir una comunicación diferente. Entonces, ni me voy a quedar callada, porque esa sería defensiva, ni le voy a decir que cambies. Porque, ojo, la destructiva también es, oye, Rafa, fíjate que es enfocarte siempre en el lado negativo de las cosas, no te trae nada porque eres muy negativo, porque te conviene más, ¿sí? Eso también es destructivo, porque lo que estoy haciendo, diciéndole al otro que está mal. Sí. Y aunque no parezca, el otro se siente amenazado, ¿sí? Entonces, la comunicación constructiva es la siguiente. Si yo ya sé que la persona que está enfrente de mí tiende a comunicarse desde el lado negativo de las cosas, si yo acepto la realidad, ahorita nos metemos a las semillas, si tú quieres, semillas y frutos, porque esa es la otra parte, pero ahorita vamos a hablar de la comunicación. Yo ya sé que esta persona se comunica habla negativamente y se enfoca en el lado negativo de las cosas, siempre se está criticando, siempre se está quejando de todo, siempre. Ok, esa es la realidad que tengo, ¿sí? Entonces, comunicación constructiva es esta. ¿Qué palabras puedo yo decir que cambien la dinámica de esta comunicación?
Si yo sé que ella siempre se va a enfocar en el lado negativo de las cosas, entonces cuando ella empieza a enfocarse en el lado negativo de las cosas, yo empiezo a hablar de lo positivo, ¿sí? Entonces, yo empiezo a hablar, me dice, ay, es que estoy harta porque mi hijo siempre llega tarde. Ok. Oye, ¿qué edad tiene tu hijo? No, pues, mira, oye, ¿y qué está estudiando? No, pues nada. ¿Y qué? Sí, o sea, empiezo yo a enfocarme en una comunicación positiva, porque, ojo, a mí no me está pidiendo opinión de cómo hacerle para comunicarse mejor con su hijo. A mí no me está pidiendo opinión de cómo cambiar a su hijo. Conmigo simplemente está hablando negativamente. Voy a impactar yo en esa persona hablando positivamente. Y verás cómo la comunicación con esa persona, o sea, en un lapso corto de tiempo, va a empezar a hablar en positivo también. Uh-huh. Sí pude explicarme lo que me refiero con la comunicación constructiva, porque eso aplica para todo. Sí. Si yo sé que la persona, por ejemplo, una comunicación constructiva, yo sé que la persona tiende a ser impuntual, ¿sí? Obviamente, ahorita va a entrar Rafa todo este rollo, obviamente lo que tengo que hacer es analizar qué estoy viendo, porque son mis frutos que tengo que hacer yo, guara. Pero ahorita hablas tú de los frutos. Pero la semilla que tengo que sembrar es la comunicación constructiva. Entonces, yo sé que esa persona es impuntual y siempre llega tarde. ¿Qué puedo hacer yo? Comunicación destructiva. No es posible que siempre llegues tarde, me haces perder mi tiempo, aunque sea con el pensamiento, Rafa, porque aunque sea con el pensamiento, no puede ser posible que siempre llegue tarde. Yo ya estoy haciendo que mi cerebro segregue químicos que me están generando emociones negativas y pensamientos negativos hacia esta persona. Sí. O sea, comunicación destructiva. Y si se lo digo a ella, pues más destructiva, ¿verdad? O comunicación defensiva. Me aguanto y me quedo callada. Ay, perdón, llegué tarde. Y yo, ay, no pasa nada, no importa. Comunicación defensiva, porque por dentro en realidad estoy sembrando semillas no virtuosas, no me estoy valorando a mí misma, etc. ¿Qué sería una comunicación constructiva? Si yo sé que ella siempre llega tarde, entonces, la próxima vez que yo haga una cita con ella, la voy a citar 15 minutos antes, ¿sí? Le voy a decir 15 minutos antes diciéndole, ¿sabes qué? Para que no, o sea, porque por decirte que siempre llega con él, es que es el tráfico y fíjense que, como siempre, hay un tráfico bastante fuerte, no sé, normalmente, vamos a hacer una cosa, en lugar de vernos a las 6, vamos a vernos al cuarto para las 6. Vamos a vernos para que no haya tanto tráfico, ¿sí? Probablemente va a llegar tarde otra vez, porque ahora sabe que al cuarto para las 6 y va a llegar a las 6, ¿sí? Volvió a llegar tarde, nada más que ahora le voy a decir, bueno, creo que no funcionó el cuarto para las 6 porque seguramente hay mucho tráfico. Vamos a citarnos mejor a las 5:30. Poco a poco, ¿sí? El yo decirle positivamente qué estoy construyendo yo para que tú puedas llegar a tiempo, eso va haciendo que la persona conmigo empiece a ser más puntual. Esta comunicación constructiva, entonces, la podemos aspectar de varias formas. Esta parte instintiva de la que tú hablas me haría a mí, o me daría la oportunidad a mí de reaccionar de forma constructiva ante un evento que yo pueda considerar como una amenaza. Uh-huh. Ahora, como muchas veces, y idealmente estaríamos más en una parte armónica, pero cosa que ya vimos que no pasa, ¿no? Va a haber instancias donde yo, sin verme amenazado, puedo entonces en conciencia, si mi taza está vacía y si puedo estar más consciente de lo que estoy hablando, pensando y diciendo, vamos a ver esta palabra de construir de otra forma. Por ejemplo, en el caso en el que yo no estoy reaccionando, ¿no? Si yo puedo usar en conciencia en una conversación con cualquier persona, si yo pudiera ver el construir como construir un puente con la persona, ¿no? A lo mejor ahí, si le estoy a punto de decir algo, me puedo enfocar en el lado positivo, uh-huh, o le puedo hacer un halago a alguna circunstancia en lugar de no ver lo negativo, y ahí yo no estoy reaccionando, ahí yo estoy accionando en conciencia para sembrar algo que puedo hacer que la comunicación sea más constructiva. Otro nivel que se me ocurre a mí de la comunicación constructiva sería, por ejemplo, que es lo bueno cuando tenemos nosotros relaciones cercanas con las personas con las que convivimos todo el tiempo, que a final de cuentas acaban siendo cosecheros y semilleros de muchas cosas buenas, ¿no? Creo que hay instancias en las que para construir un piso nuevo en la casa y poder ampliar
¿no? Y construir más en la relación cuando las tazas están vacías, cuando estamos hablando, por ejemplo, tú en alguna instancia me hiciste ver de forma amorosa y constructiva que yo tendía a veces a ser con mis palabras un poquito rudo, Ujú. ¿no? Y eso, gracias a que me lo dijiste en una forma constructiva, Ujú. yo lo tomé como feedback. Entonces creo que eso es algo bonito de poder aspectar la parte constructiva de la comunicación en diferentes Claro. instancias, ¿no? La instintiva, porque esa muchas veces nos va a ganar, pues es la que requiere un poquito más de maestría, de estar trabajando, porque como tiene que ver con el sistema nervioso, muchas veces me puede ganar. Y si mi taza está llena, pierdo, ¿no? Pero Claro. lo ideal sería en esas circunstancias poder reaccionar de esa forma. Claro. Claro. Sí. Así es. Entonces, es importante este tema porque esta parte de la construcción tiene que ver también con las programaciones mentales, ¿no? Hemos estado hablando todas estas semanas de formas diferentes de comunicarnos, así que los podemos invitar a que podamos usar programaciones al cerebro. Por ejemplo, me comunico de forma armoniosa o armónica y asertiva, por ejemplo, o hablo con honestidad, o el tema es poder identificar qué es lo que tú quieres ver, porque otra comunicación constructiva también la podremos ver incluso hacia adentro, ¿no? Cómo yo voy creando una comunicación que va creando un vínculo más fuerte de poder verme yo a mí mismo, de poder identificar mis áreas de Ujú. oportunidad. También se me ocurre que sí, o sea, si lo viéramos gráficamente, la comunicación constructiva puede ir hacia afuera, puede ir hacia adentro o puede ir hacia arriba, ¿no? En una instancia, cómo he construido yo mi comunicación con ese poder superior o con esa fuerza superior que Ujú. creo que a final de cuentas acaba poniendo mucho contexto o te puede dar mucha paz el poder crear una comunicación constructiva con algo a lo que tú te refieras para poder encontrar un contexto en tu vida. Claro. Sí, creo que es algo, digo, es algo que sí sería muy bueno desarrollar porque creo que puede mejorar muchísimo las dinámicas de las relaciones, porque pues la dinámica de la relación viene desencadenada de la dinámica de la comunicación. Y es importante el, pues como el enfocarnos en ti misma, en la manera de cómo tú te comunicas, Sí. porque pues definitivamente cada quien tiene una manera diferente, digamos, de sentir y de ver. Y es importante, creo que es muy importante pues como tú dijiste ahorita, la relación más importante es con nosotros mismos y la manera como me comunico conmigo misma es bien importante porque pues volvemos a lo mismo, tendemos con nosotros mismos a ser o destructivos o Sí. defensivos y por defensa, pues, por ejemplo, a lo mejor no sé cómo te sientas tú ahorita en el sentido de en este momento de tu vida, porque vamos cambiando un poco a veces la manera de pues como de defendernos o mecanismo de defensa. El mío, por ejemplo, siempre ha sido el de como huir, Sí. el de enconcharme y es importante el ir cambiando conmigo mismo, o sea, el cómo te hablas a ti mismo, porque inclusive la comunicación conmigo, independiente, porque es contigo mismo, independientemente de las intenciones del otro. Sí. Porque aunque el otro me esté hablando de una manera muy bonita, la manera como yo siento es una manera amenazante. O sea, en mi sistema nervioso reacciona. Entonces reacciona y tiende a ¡pum! Y la manera de el diálogo interno de cómo me hablo yo misma con mis propias reacciones instintivas, pues es tan importante porque es si yo empiezo a comunicarme constructivamente conmigo y a ver desde el instinto, como decías tú, la diferencia entre estas de la, ¿cómo le llamaste? ¿Reacción? Sí, la constructiva reactiva y Esa. la constructiva consciente o Sí, en modo sí, no reactivo. sí. En ese modo reactivo es pues, creo que es sumamente importante porque si yo logro cambiar la manera como me comunico, o sea, constructivamente, ya
digamos, superando lo reactivo, que sería lo instintivo. Y puedo yo misma decirme, a ver, puedes tú continuar o puedes tú, puedes seguir diciendo tus opiniones, digamos que estoy en una, o puedes, ¿cómo te diré? No, vaya, convencerme a mí misma, que esa sería la comunicación constructiva conmigo, de no actuar defendiéndome, o sea, no actuar callándome. Eso sería el inicio de una comunicación, o sea, constructiva con los demás, porque creo yo que la manera de relacionarme o de hablarme conmigo misma es una extensión de cómo me relaciono o me comunico con los demás. Entonces creo que es bien importante. Sí, creo que a final de cuentas todos por instinto tratamos de buscar un refugio en algo que te es familiar, ¿no? Y entonces con personas que piensan como tú o con personas que son como tú, inmediatamente surge un instinto natural de tener una comunicación quizás no necesariamente más constructiva, pero más empática porque funcionan en lo mismo. Y creo que la gran maravilla, que eso también se construye, ¿no? Cuando yo puedo empezar a rodear a la persona, pero cuando tengo el privilegio de poder tener, o sea, cuando hay una persona que está en PC y otra persona que tiene Macintosh, ¿no? Ahí sí no se van a poder entender mucho, pero creo que el poder ir trabajando en esta parte de la construcción, cuando yo puedo empezar a programarme que el mayor crecimiento o el mayor impacto de ver mi sombra, si lo vemos desde la psicología, o mis áreas de oportunidad, me lo va a dar la interacción con una persona muy distinta a mí. Claro. Porque entonces se abre todo un campo de oportunidades, que ahí sí yo me puedo programar y ver, huyo de las personas que son completamente distintas a mí, ¿no? Porque los empiezo a enjuiciar o porque los empiezo, o puedo empezar a programarme que con personas distintas a mí yo me puedo enriquecer mucho, porque el poder observar, por ejemplo, el poder observar con humildad, o el poder maravillarte de cómo una situación se puede abordar completamente de otra perspectiva y que aparte está pudiendo aportar variables nuevas a tu visión. Entonces ahí es donde se trata, ahí es cuando uno puede, si uno puede dejar que la humildad y dejar que la claridad y el entendimiento pueda permear, es donde las relaciones creo que se acaban haciendo complementarias. Sí, totalmente de acuerdo, porque fíjate instintivamente qué pasa, o sea, hablando de los animales salvajes, instintivamente un venadito nunca va a ir a sentarse al lado de un león. ¿Por instinto? Claro. Por instinto animal. Entonces, se siente amenazado. Es el instinto de sobrevivencia animal, ¿sí? El venado sabe. Nadie le enseñó en la escuela que los que tienen colmillos y garras y hacen se lo pueden comer. No, es instintivamente, ¿sí? Instintivamente, cuando viene el tiburón, todos los pececitos chiquitos nadan y se esconden. Sí. No se van a convivir con el tiburón. Los que conviven y pueden acercarse a otras especies es porque no se sienten amenazados. Entonces, naturalmente hablando, las personas que son opuestas vendrían siendo, digamos, los que por sus mecanismos de defensa diferentes, que son opuestos y por sus caracteres opuestos. Entonces, ¿qué pasa? Haz de cuenta que son el venado y el león. Y no quiere decir que sea mejor el venado, mejor el león. Son distintos y son indispensables para el equilibrio del planeta Tierra, para el equilibrio animal. Igualito pasa en los humanos. Sí. Es necesario para el equilibrio en la especie humana que existan diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes mecanismos de defensa. Y precisamente la maravilla que tenemos de ser humanos es que nosotros podemos trascender nuestros instintos. Podemos ser el venado que logra convivir y ver la película con el león sin que el león se lo coma, y el león que puede estar conviviendo con el conejito y con la jirafa y con todos. Sí. Ese sería el desarrollo humano. Ese sería precisamente el llegar a desarrollar la especie humana conviviendo realmente en amor todos con todos, traspasando los instintos. Esa es el entrar en la dinámica de comunicación, más bien, era de dinámica
dinámicas de relaciones constructivas, pero es indispensable en la dinámica de una relación, la dinámica de la comunicación. Y no es fácil. No, se tiene Tampoco que es difícil. construir. Exacto, no es difícil. Es trabajoso. Es trabajoso, como diría Cuca. Sí. Es Sí. trabajoso, no es difícil. Nada más que sí se necesita, ahorita que tú mencionaste la palabra humildad, eso es súper necesario, porque en la etapa inicial de la vida humana, el egoísmo es indispensable, porque Sí. egoísmo es verte a ti mismo. Claro, los que tienen niños chiquitos, o yo que bueno, ya hace mucho tuve niños chiquitos, pero puedes ver que en la infancia el ser humano está totalmente absorto en él mismo porque está aprendiendo a usar este vehículo. Y es instintivo. Es guiado por el instintivo. instinto. Y en instintivo igual, en la etapa de la pubertad, con el instinto de pertenencia, ahora necesita ser aceptado por la manada. En la etapa adulta, que ojo, creo yo que la soberbia la soberbia la soberbia viene del miedo a no ser aceptado y no ser amado. Entonces, yo tengo la razón, entonces la humildad pues es lo contrario de la soberbia. Entonces, el miedo a no ser aceptado es el que te hace soberbio, y la soberbia puede ser, si eres como el león, pues la soberbia atacas con tu sabiduría. Y la humildad y la soberbia en el otro mecanismo de defensa del venado hace que me quede callada, haz de cuenta, ¿sí? Entonces, esa soberbia es natural, parte del instinto de sobrevivencia. Nada más que en la etapa adulta es cuando ya podemos nosotros con el libre albedrío entender que somos algo más allá que un mamífero, que somos algo más allá que la mamá de, la pareja de, la maestra de, la hija de, la amiga de, que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, que no venimos a que nos amen y nos valoren, venimos a compartir en nos, porque sabemos que somos amor, que somos luz, que somos alegría, que somos con Dios, etc. Entonces, esa parte del integrarnos y el poder empezar a convivir en hermandad, el venado con el león, con la víbora, con el cocodrilo, con el... Sí. Esa es nuestra misión del ser humano. Y no es que sea difícil, simplemente hay que reprogramarnos, como dijiste tú hace ratito. Creo que aquí me vino a la mente ahora que, por ejemplo, en las tradiciones que creen en vidas pasadas y futuras, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo, el budismo, la experiencia humana siempre se ha considerado como algo kármicamente muy, muy complejo en el sentido de que es algo muy especial. Claro. No porque valgamos más, porque toda la vida vale igual, pero precisamente por eso, porque somos la única especie que tiene conciencia, la capacidad de acelerar y de programar su cerebro para poder trascender esta parte instintiva. Y también somos la única especie en la que este experimento humano tiene de todo, porque todos los felinos son carnívoros, ¿no? Exacto. Sí, pero todos los humanos no son carnívoros. O sea, hay carnívoros, hay humanos que les va mejor la dieta carnívora, ¿sí? Otros omnívoros, otros herbívoros. O sea, en nosotros tenemos todo el menú completo dentro de la misma especie, cosa que no ocurre en otras, que eso entonces nos puede ayudar a aprender a convivir y a trascender esta parte instintiva para poder crear y construir relaciones positivas en las que aprendamos unos de los otros. Y por ende también relacionarnos constructivamente con el resto de las especies. Claro. O sea, constructivamente con los animales, con los vegetales, con la vegetación, con el mar, con el aire, con el planeta Tierra. Sí, porque digo, ahora sí, como dice el Hombre Araña, con gran poder, gran responsabilidad. O sea, exacto. Deberíamos de ser la especie. Sí. Si somos los animales inteligentes, debería de recaer en nosotros, crear armonía entre las otras especies. Si ya tenemos veterinarios y podemos sanar a otros animales, entonces debería de ser nuestra obligación, si lo quieres ver universal, el poder nosotros ser los guardianes de la integración del planeta, no al contrario. Sí. Pues creo que para allá vamos. Para allá vamos, sí. Porque no es difícil. No. Es simplemente un cambio de hábitos. Y volvemos a lo mismo, otra vez, por instinto animal, el instinto de arraigo, que es el instinto que tienen todas las especies, por eso están todas en el mismo lugar, por eso las jirafas no se van a Hawái, por eso las ballenas, que digo yo, híjole, teniendo todo el océano, andan siempre
en un pedacito. No, hombre, váyanse a conocer todos los océanos. No, su instinto de arraigo hace que el cambio no les guste y eso hace que el planeta Tierra esté equilibrado, en armonía. Sí. Nosotros también tenemos ese instinto, entonces el cambio de hábitos nos cuesta. Sí, nos cuesta. O como dices tú, que me gusta mucho, no hay jirafas tratando de probar a ver qué sabe las gacelas y de te voy a hacer carnívoro hoy, ¿no? Sí. El león va a decir, voy a hacer un detox vegetariano. O sea, esa es la parte en la que es bonito, creo que es muy bonito esto del poder tener el poder de crear en conciencia la realidad en la que quieres vivir. Y muy si bien. Es para uno, pues se multiplica para todos. Exacto. Muy listo, pues, muy a bien. Construir. Gracias. Gracias.